las últimas semanas Córdoba está siendo un poco una provincia testigo frente a lo que se viene y a la crisis económica que va a quedar también, aunque la pandemia retroceda. El gobierno peronista del llamado gringo Schiaretti, como le dice el presidente Fernández, empezó una serie de ataques a los salarios, a las jubilaciones, y al mismo tiempo eso generó una creciente bronca entre sectores de trabajadores y populares que resultó en una movilización masiva que se realizó en el día de ayer justamente de los y las municipales de Córdoba, algo que evidentemente por la pandemia había mucha bronca contenida, ya la situación económica no venía siendo la mejor. Todos estos ataques del gobierno tuvieron un resultado que es una salida masiva de las y los municipales a la calle. Nuestros corresponsales de La Izquierda Diario Córdoba armaron un poco un informe para ver qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó exactamente en el día de ayer en esta provincia, algo que no se vio en muchos medios y por eso les pedimos que presten atención. Cuéntenos por qué, muchachos, están acá manifestándose. Primero porque tuvimos un recorte del salario, que es mentira lo que dice el intendente, que fue de un 10%. Nosotros tenemos un recorte casi del 40% de nuestro salario real. Y encima tenemos precarización laboral porque está pagando en negro la mayoría de los ítems que te cobramos. Y son conquistas de 30 años. Rompieron convenio colectivo y son mentiras lo que dice que los salarios nuestros son de esa envergadura, que ganamos más de 100.000 pesos. Son mentiras, porque te ponen el bruto. Cuando te sacan los aportes jubilatorios y lo que te saca la AFIP, no te queda nada de eso. Y esperamos hacerle movimiento todos los días, que se sienta la queja nuestra en la calle. Bueno, esto empezó, ya estábamos condenados el día que Carro, que el kirchnerismo en Córdoba bajó la lista en las elecciones y como si fuera poco dijeron nosotros votamos peronismo. O sea, hay una alianza con el gobierno nacional, por lo menos acá, y de hecho, para hacer esta reforma laboral que ya estamos sufriendo de entrada. Y a nosotros nos quieren llevar a armonizar, así como la jubilación, los salarios y los regímenes de trabajo. Nos están reventando. Por suerte acá una movilización gigantesca de los compañeros que sorprende y va a dar que hablar para ser un ejemplo para el resto de los gremios, para que se unan. La dirigencia sindical estuvo lerda, estuvo mal o fue a propósito, no sé, pero están dividiendo la lucha en sectores y nos están tirando para atrás en la unidad, que es lo único que nos puede dar respuesta para salir adelante. La única concejal que estuvo y nos apoyó en las luchas fue Laura Vilche. Le damos las gracias por el apoyo. Somos más de 70 becarios que de un día por el otro nos dejaron afuera sin trabajo. Sí, nos habían prometido que íbamos a ir durante el año y no tuvimos ninguna respuesta al respecto. Tomaron como la pandemia como justificativo. Un montón de familias acá tenemos que somos jefes de familia, necesitamos del dinero, ¿sí? Y nos dejaron sin ese sustento de un día por el otro. No lo viste en ninguno de los grandes medios de comunicación, extraño, ¿no? Porque se ve la fuerza enorme de las municipales, bueno, y la bronca contenida que estaban. Para hablar y profundizar un poco más del tema, estamos en comunicación con Laura Vilches, que es concejala de la ciudad de Córdoba por parte del PTS en el Frente Izquierda. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pato del Corro te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pato. Buen día a los compañeros ahí, ¿cómo Acá están? con Hola, Tomás Laura, y Lucho. Hola Laura, ¿cómo le va? Laura, ¿Qué tal, Tomás, Lucho? bueno, gracias por atendernos. ¿Nos podrás contar brevemente un repaso de los hechos políticos más importantes de las últimas semanas en Córdoba? ¿Cómo se llegó hasta acá? Bien, bueno, como definición creo que el gobierno provincial, que ahora está dirigiendo la municipalidad, porque son del mismo signo político, decidió utilizar la cuarentena para avanzar sobre conquistas de los trabajadores y las trabajadoras en Córdoba, que han sostenido con muchos años de lucha. Ya lo vimos al gringo Schiaretti atacar durísimamente en los años previos al gremio de Luz y Fuerza, y ahora era como la próxima tarea el ataque a los trabajadores municipales. Así arrancó promediando la cuarentena, recortando horarios de trabajo y recortando salarios, como explican ahí los compañeros en el video que pasaron. En las bonificaciones y todos los ítems en negro significan entre un 13 y un 20% del salario de los trabajadores municipales, y
frente a la falta de respuesta y de reacción, como dicen también en los primeros días, Schiaretti decidió avanzar con las jubilaciones. Esto hay que tenerlo muy claro, que es una de las demandas, la armonización, como le llaman, la armonización con las jubilaciones nacionales, es una demanda histórica del kirchnerismo que significó cruces entre la provincia y nación, justamente porque la caja provincial tiene un montón de conquistas de los trabajadores provinciales que han sido defendidos con la lucha. Bueno, sobre esto es sobre lo que avanzó Schiaretti hace 15 días y a la par la provincia junto a la justicia adicta, la justicia provincial, abrieron otro flanco que fue el ataque a los trabajadores de la salud, imputando a 2 médicos del interior de la localidad de Saldán, médicos de un geriátrico, que obviamente, como vienen denunciando, están completamente precarizados, trabajan en más de un lugar. Bueno, allí hubo un foco de contagio importante en el geriátrico de Saldán, que además después se propagó a otro hospital. Bueno, la decisión de Schiaretti, lejos de avanzar en provisión de insumos, en mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud y demás, lo que hizo fue pedir imputaciones. Bueno, estos son los hechos que se fueron combinando. Eso resultó también una movilización, ¿no? Con autos, vimos algunas imágenes muy importantes. Enorme. Enorme, sí. Sí, una movilización de más de 4.000 autos se estima el lunes 25 y combinado a esto, por eso te digo, es un ataque en toda la línea, la que viene impulsando el PJ de la provincia, que es aliado del gobierno nacional, que desde hace 15 días, más de 15 días, no se le paga directamente el salario a los trabajadores del transporte. Esto es un problema más de orden nacional, vinculado a la cuestión de los subsidios que piden las empresas. Ahora, las empresas que durante muchísimos años se han dedicado a percibir subsidios y a hacer un negocio redondo, cortan el hilo por lo más delgado, no pagándole a los trabajadores. Bueno, eso también dio la semana pasada una movilización importante de trabajadores de la UTA y se impuso desde las bases, porque aquí hubo un gran conflicto en 2017 que terminó con derrota y el gremio fue intervenido. Bueno, los trabajadores, a pesar de esa derrota y de ese conflicto que terminó mal, vuelven a recuperar fuerzas y le impusieron a la conducción, con la movilización la semana pasada, sentarse a negociar con las empresas. Es decir, lo que vemos es ataque por la vía de los trabajadores municipales, recorte a las jubilaciones para armonizar con la Caja Nacional, no pago de los salarios de los trabajadores de la UTA y ataque al personal de la salud. Lo que creemos es que es un ataque en toda la línea, justamente porque los trabajadores históricamente, bueno, esto es significativo a días del Cordobazo, a un día del Cordobazo, exactamente, han logrado defender sus conquistas con movilizaciones, con luchas, y eso es muy importante. De eso es de lo que se quiere deshacer Schiaretti para avanzar en las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora cordobesa. Sí, me llamaba mucho la atención la movilización de la UTA, vos lo señalabas, por ahí acá, para quien no conoce, fue una derrota muy importante la que sucedió en el conflicto de la UTA, por eso que hubiera tanto movilización de ese gremio, me parecía un termómetro muy significativo también para lo que viene. Pero otro de los puntos que vos señalabas, y tampoco se tocó en los medios nacionales, por eso te pido si lo podés desarrollar un poquitito, aunque sea brevemente, es el ajuste que se dio en las jubilaciones, porque bueno, las jubilaciones siempre que hay crisis es uno de los puntos que se ponen en juego. Y ¿podés contarnos resumidamente qué se votó y quiénes lo votaron? Bien, se votó un recorte, una modificación del cálculo de los haberes jubilatorios. Los trabajadores provinciales hasta el año 2015 mantenían el 82% móvil del 100% del salario, excepto algunas modificaciones, había diferimientos en el pago a los jubilados del momento en el que cobran los activos, pero esencialmente se mantenía eso. ¿Qué ocurrió? En el 2015 se recorta y se vuelve a calcular lo que significaba que estuvieran percibiendo un 73% del 100% del salario del activo, y lo que hizo Schiaretti ahora fue recortar de nuevo
pasando a que cobren un 67% del salario del activo, es decir, efectivamente un recorte del 6% en la percepción de las jubilaciones. Se reducen las pensiones, estaban en el 75% de una jubilación, pasan al 70%. Se difiere el pago de los salarios de los jubilados al momento en el que lo perciben los activos, se patea 2 meses, esto ya lo había hecho de la Sota pateando los 6 meses, es decir, cobra justo ahora que hay que cobrar los aumentos por las paritarias en varios gremios, se patea 2 meses a la percepción de cuando van a percibir los activos el aumento, y algo muy importante, y esto creo que es crítico, es que el Poder Ejecutivo se otorga potestad para modificar a gusto y piacere justamente el cálculo de los haberes jubilatorios y las condiciones de jubilación con respecto a estas condiciones actuales. Esta ley fue escandalosa, Bota, ni siquiera los medios más afines al gobierno podían defenderla porque entró a las 10 de la mañana el proyecto de ley y se votó a las 2 de la tarde, obviamente se votó con la mayoría automática que tiene el gobierno de Unión por Córdoba, entre los cuales están integrados los legisladores del Movimiento Evita y otros sectores que no integraron las listas directamente, porque recuerden que Carro, como señalaba ahí uno de los laburantes, bajó las listas para apoyar al gobierno de Schiaretti, entonces directamente quedó votado por la mayoría de la Cámara que la tiene hoy Unión por Córdoba. Obviamente desde el Frente de Izquierda, con nuestras compañeras, lo rechazamos a este proyecto, a este recorte, y venimos acompañando con todas las movilizaciones de los laburantes y las laburantes para resistir este ataque. Laura Vilches, Lucho Aguilar te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no, te quería, recién estabas de alguna manera describiendo la situación en distintos sectores y de alguna manera está abierta la discusión, ¿no? Anticipando Córdoba el tema de quién paga los costos de la crisis. ¿Cómo te parece que va a seguir esta discusión, esta pelea, no solo en Córdoba, sino en otras provincias en las próximas semanas? Bueno, yo creo que como vos decís, es una forma anticipada, el rostro anticipado de, creo que es el plan que tienen muchos gobiernos. Acá se da la característica de que se conservan conquistas. Yo creo que hay que señalar algo que es bastante grave, que es la inacción de las conducciones sindicales, porque mientras los trabajadores, como hemos visto, tienen toda la disposición a la pelea, tienen la disposición a la lucha y vienen realizando acciones, de hecho están impuestas básicamente desde las bases, las conducciones que han llamado a votar en el año pasado a Schiaretti, que han apoyado al gobierno nacional, son las que hoy están manteniendo la pelea completamente dividida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los distintos gremios no han salido a unificar luchas y demandas, siendo que están siendo atacados por todos y por distintos flancos. Entonces esto es un punto muy importante a señalar porque me parece que tiene que ver con tu pregunta, Lucho, que es cómo hacemos para dar una salida justamente ante estos ataques que Córdoba está anticipando y tienen que ver con poner toda esa disposición a la movilización y a enfrentar los ataques de la clase trabajadora en movimiento. Acá las conducciones alineadas con Yarlora, con Schiaretti, con Alberto Fernández, están pasivizando un poco las luchas y creo que esto es muy importante para señalar. Inclusive a pesar de estas movilizaciones. Nosotros estamos exigiendo que se convoque a un paro provincial porque el ataque es de conjunto, creemos que esta es la forma en la que hay que defender estas conquistas de los trabajadores y me parece que eso es lo que hay que sacar como conclusión también para los futuros conflictos en Córdoba y a nivel nacional. Hemos visto a las conducciones que durante el periodo anterior le han permitido a Macri hacer muchos ajustes, ahora están negociando acuerdos inclusive de recorte de salario, de suspensiones, ustedes los vienen tomando en los distintos programas, eso es un elemento importante a señalar porque no es distinto en Córdoba, entonces la coordinación democrática por abajo de los distintos sectores, incluyendo a la juventud que viene movilizándose y mañana tendrá una jornada, sobre todo la juventud de los sectores precarios, que es transversal a todo tipo de laburo, que tiene hoy una avanzada en los laburantes de las apps, de las aplicaciones que están sumamente precarizados. Creo que es la perspectiva justamente para enfrentar
estas políticas de ajuste que son del PJ. El PJ no deja de ser, por lo menos en nuestra provincia creo que es muy claro, que desde hace 20 años que gobierna el gringo Schiaretti, como lo llama Alberto y como le dicen acá, y es esta la política que hemos visto: precarización, degradación de las condiciones de vida y ahora el ataque frontal y directo a los gremios y a los laburantes que tienen más conquistas, que son sectores estratégicos: transporte, energía, bueno, y los laburantes municipales que se hacen cargo de recolección de residuos, salud, educación, bueno, y ahora que estamos con toda esta cuestión de la pandemia, inclusive también de cementerios y limpieza de la ciudad, ¿no? Estamos en comunicación con Laura Vilches, concejala de la ciudad de Córdoba. Laura, te agradecemos mucho. Bueno, también supongo vamos a seguir la situación desde ya de la provincia de Córdoba, por esto que charlábamos, que un poco parece anticipar la situación nacional. También felicitaciones por los saludos que recibías ahí de los trabajadores que se movilizaban. Es un lindo reconocimiento. Así que bueno, estamos en comunicación seguramente las próximas semanas. Muchísimas gracias, Pato, Lucho, Tomás. Y bueno, felicitaciones también a ustedes por esta nueva etapa que arranca con La Izquierda Diario Multimedia. Muy Muchas bien gracias. viene todo, así que se ve bárbaro.